Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal Un Camino y una Verdad. Vamos a continuar nuestro gran tema, historia de la iglesia. Esta es la cuarta parte que vamos a ir del 27 antes de nuestra era al 68 ya de nuestra era. Y vamos a ir rapidito a la frase que dice: aprendamos de la historia para mejorar el presente. Esto hay que tenerlo en cuenta. Nos vamos a situar en la escritura que tiene la mayoría del mundo de habla hispana o de habla español, que es la Reina Valera. Vamos a ver algo interesante. Este es el mensaje del Evangelio. En la Reina Valera, la versión católica, dice, en Marcos 1 del 14 al 15, dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Eso es lo que dice la versión latina de Reina Valera, una versión católica. Entonces tenemos que tener en cuenta que el idioma que se escribió la escritura originalmente no fue en el español. Si usted puede entonces darse cuenta de esto, se dará cuenta de que han habido ciertos cambios. Está bien, quizás no hablamos hebreo, pero lo que tenemos que tener en cuenta es la manipulación que han habido en las escrituras. Sabemos que en hebreo fue el original, entonces por ende los nombres originales que aparecen son también de origen hebreo. Y si usted hizo su tarea para pasar de curso, sabe que los nombres no se traducen. Y si es historia, si son nombres históricos, mucho menos deben cambiarse. Usted no puede decir que Bin Laden descubrió América, porque eso no es cierto. Y no es simplemente un nombre, es la historia que está detrás de ese nombre. Entonces, en la mayoría de las Biblias que tenemos hoy, ya hemos visto que los nombres han sido cambiados con la intención de que el pueblo no conozca el grandioso y único nombre del todopoderoso guerrero que venció a los imperios antiguos, llamado Yahweh Sebaot o Yahweh de los ejércitos. Entonces, ¿el reino de quién es que era predicado según vimos? Si se fijan, estamos viendo que se ha omitido el nombre correcto, y donde lo han puesto los traductores claramente han instalado el título Dios y el nombre Jehová, que son nombres de origen griego o romano, griego y romano, y no de origen hebreo. Recuerde que el idioma latín y el griego eran los idiomas de los romanos y los griegos antiguos. Posteriormente, la mezcla de cultura entre estos dos dieron origen entonces al castellano, que es el idioma que hoy se conoce como el español. Por consiguiente, entonces los nombres que tenemos hoy son de raíz greco-romana, y Roma, según la escritura, es calificada como la cuarta bestia o el cuarto imperio, según el libro de Daniel en su capítulo 7, de donde también surge un cuerno de una cabeza que tiene 10 cuernos. Después surge un cuerno que tumba 3, y este dice que cambiará los tiempos y la Torá. Entonces, esa misma bestia que aparece también es la misma bestia que aparece en el libro de Revelaciones, el capítulo 13, que dice también que ha blasfemado el nombre y tiene muchos nombres blasfemos en ella, e incluso ha blasfemado el nombre del Altísimo. Léalo con entendimiento para que usted pueda despertar. Pídale al Ruach de Yahweh que
le guíe en esa lectura. Ahora, si vamos a ver entonces otra versión, una versión hebrea, la Biblia Kadosh, la cual siempre decimos que se pueden descargar en Play Store. Vamos a leer el mismo texto, pero ahora en esta versión. Marcos 1 del 14 en adelante dice: después que Johanan fue arrestado, Yahshua vino a Galil proclamando las buenas noticias de Yahweh. ¿Qué decía? El tiempo ha llegado, el reino de Yahweh está cerca. Vuélvanse a Yahweh de sus pecados y crean en las buenas noticias. Entonces, vamos a seguir viendo la escritura en Lucas 2 del 1 en adelante, porque la escritura también registra bajo qué reinado es que nace Yahshua, y también va a registrar bajo qué reinado es que este joven va a predicar el evangelio. Leemos en Lucas: y aconteció en aquellos días que salió un edicto del César Augusto para que se hiciera un censo en todo el mundo habitado. Así que Joseph, como era linaje de la casa de David, subió del pueblo de Nazaret en Galilea al pueblo de David llamado Bet-Lehem en Judá. Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz su hijo primogénito. Entonces está hablando de María y Joseph, que tuvieron su primer hijo, el cual ya sabemos que es Yahushua. ¿Y bajo qué gobierno, bajo qué imperio? El gobierno de César Augusto. Entonces, sigamos viendo que también la escritura registra el tiempo que Johanan salió a predicar el evangelio. Lucas 3 del 1 en adelante dice: en el año 15 del reinado del emperador Tiberio, cuando Poncio Pilato era gobernador de Judá, Herodes tetrarca, rey de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca, rey de Iturea y de la provincia de Tracónite, y Licinias tetrarca, rey de Abilene, siendo Cohen Gadol, Anás y Caifás, vino palabra de Elohim Yahweh a Johanan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el arrepentimiento y el sumergirse para perdón de pecados. Entonces, según vemos, este Augusto Cayo Julio César era también conocido como Octavio, y es el que llega a ser el primer emperador romano desde el 27 al 14 de nuestra era, el 27 antes de nuestra era al 14 ya de nuestra era. Y la escritura registra que Yahshua nace bajo el gobierno de este personaje. También tenemos a Tiberio Claudio Julio César, que era hijastro y yerno de Octavio, el cual también fue emperador y gobernó del 14 ya de nuestra era al 37 de nuestra era. Y vemos que también Poncio Pilatos era gobernador de Judá. Es decir, que estos datos nos están situando en el tiempo de lo que era ya el nacimiento. Esto es como referencia para fecha. ¿Qué ocurre bajo el gobierno de Claudio? Va a ocurrir que los hebreos ahora tienen privilegios y pueden formar nuevamente el Sanedrín. Esta vez va a ser dirigido por Gamaliel I, que será maestro del más notable miembro y alumno, el joven llamado Saulo de Tarso, al cual conocemos hoy, o que se le ha impuesto por Roma también, Grecia, el nombre de Pablo. De este vamos a hablar más adelante. Entonces, según vimos en el tema anterior, los pastores y maestros del tiempo del Mesías no querían enseñar el nombre del Creador Yahweh, y decían que no se enseñe el nombre por miedo a la profanación del más sagrado nombre, ¿verdad?
y también para que cualquiera no lo pudiera utilizar en vano. Pero el Mesías Yahshua desafió esta doctrina de los pastores y también desafió todo el concilio de Israel, porque el nombre no debía ser ocultado ni siquiera cambiado. Claro, debía ser respetado, también exaltado y honrado por el mundo, pero no que no lo conocieran. Entonces, vamos a ver qué sucedió luego de esto. Dice en Marcos 1:14: después que Johanan fue arrestado, Yahshua vino a Galilea proclamando las buenas noticias de Yahweh. Y él decía: el tiempo ha llegado, el reino de Yahweh está cerca, vuélvanse a Yahweh de sus pecados y crean en el evangelio. Ahí estamos viendo. ¿Qué más dice en Mateo 4:17? Lucas 4:44 y Johanan 3:3 dice en Mateo 4:17: desde aquel momento Yahshua comenzó a proclamar: vuélvanse de su pecado a Yahweh, porque el reino de Yahweh está cerca. Lucas 4 del 43 en adelante: pero él les dijo: tengo que anunciar las buenas noticias del reino de Yahweh en otros pueblos también, para esto fui enviado. También pasó tiempo proclamando en las sinagogas de Yahudá. Johanan 3:3: sí, en verdad. Yahshua le respondió: yo te digo que a menos que una persona nazca de nuevo de lo alto, no puede ver el reino de Yahweh. Entonces, estamos viendo cuál es el punto central del primer mensaje de Yahshua, y él dice que para eso fue enviado. ¿Para qué? Para predicar el reino de Yahweh. Para esto fue enviado el Hijo, para proclamar el reino de su Padre. Y también lo vamos a ver en Johanan 17 del 4 al 6 y el 26 dice así: yo te glorifiqué en la tierra, terminando el trabajo que me diste a hacer. ¿Cuál era? Primero proclamar el nombre, enseñar el nombre, y luego entonces enviar a predicar el arrepentimiento en su mismo nombre para buscar a las ovejas perdidas, como él mismo dice. Continúa el texto diciendo: ahora, Padre, glorifícame al lado de ti mismo, dame la misma honra que tenía contigo antes de que el mundo existiera. Yo di a conocer tu nombre a la gente que me diste del mundo. Están viendo que él está hablando claramente. Dice aquí: ellos eran tuyos, tú me los diste y han guardado tu palabra. ¿Cuál es la única palabra que existe en aquel momento cuando Yahshua está hablando? La Torah. Sigue el texto diciendo: y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Así mismo es, sabiendo el nombre y cumpliendo la palabra y sabiendo a quién estamos honrando, el amor del Padre se va a glorificar en nosotros a través de su Hijo. Seguimos leyendo Lucas 11 del 1 al 2. Dice: aconteció que estaba Yahshua clamando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus talmidín le dijo: Adón, enséñanos a clamar, como también Johanan enseñó a sus talmidín. Y él les dijo: cuando clamen, decid: Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Y qué dice aquí? Santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Entonces el mismo Yahshua está diciendo que su nombre sea respetado, sea santificado, sea honrado. Johanan 12:28 dice: Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Entonces estamos viendo que Yahshua también exaltó y honró, enseñó el nombre de Yahweh al mundo, y volverse también a la palabra, aunque con la clara oposición de los líderes y pastores. Él predicó y no le importó que lo rechazaran. Él no aceptó el favor de ellos y proclamó el nombre de Yahweh. Eso fue lo que él hizo. A él no le interesó que lo aceptaran o no en la sinagoga.
¿Y qué ordenó a sus mensajeros? Vamos a ver entonces en el libro de Mateo 28:19 que dice: por lo tanto, vayan y hagan talmidín a gente de todas las naciones, no una, todas, dándole la inmersión en mi nombre, en su nombre, en Yahshua, en el único nombre verdadero. Recuerde que ese era el único nombre que ellos conocían. Recuerde que Yahshua nació en Israel. Yahshua era de la tribu de Yahudá. Es decir, que Yahshua era Yahudín. Yahshua no era griego, Yahshua no era romano, Yahshua no era español, Yahshua no era americano, Yahshua no era ruso. Yahshua era hebreo, era Yahudín. ¿Entiende? Su nombre no era Jesús. Jesús es un nombre impuesto, como ya lo hemos visto. Entonces sigue en el libro de Lucas 24:47 y dice: y que se predicara en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Es decir, que se anunciara en su nombre, no otro nombre, solamente en el nombre de él mismo. Vemos en otra escritura, Mateo 24:14, que dice: y estas buenas noticias acerca del reino serán anunciados por todo el mundo para testimonio de todos los goyim o gentiles, entonces vendrá el fin. Pregunto yo, ¿por qué no ha venido el fin si todo el mundo ya conoce a Dios, a Jehová y a Jesús y al Espíritu Santo? Incluso los respetan. Veo programas que hacen una oración antes de empezar. Veo que todo el mundo acepta y respeta estos personajes. Quizás no en todo el mundo, porque hay países que tienen, hay continentes y países que tienen su religión ya establecida, en contra incluso del mismo cristianismo. Pero, ¿por qué no ha venido el fin? Es claramente porque en el nombre que predicaban los principales seguidores, no eran en estos nombres, señores, no era en estos nombres, estos no eran los nombres verdaderos que utilizaban, estos no eran nombres que ellos conocían. Ellos proclamaban solamente el reino de Yahweh y a Yahshua como redentor, y que solo el perdón de pecados se recibe a través de su nombre. Eso era lo que predicaban. Entonces, es por eso que debemos de volver a lo original y no confundir el evangelio verdadero que predicaban los seguidores de Yahshua. No podemos confundir ese nombre y ese evangelio el verdadero con el que tenemos hoy en día. Entonces, ellos van a predicar sobre el reino de Yahweh a todo el mundo, y el único nombre de su hijo es Yahshua, que lo van a proclamar, o lo vamos a proclamar, como Redentor y Mesías del mundo. ¿Y qué les advirtió él a sus talmidín? Vamos a ver qué le advirtió Yahshua a sus talmidín. Dice: y serán aborrecidos de todos los hombres a causa de mi nombre. Lucas 21:17. Lucas 23:31 dice: porque si el árbol verde hacen estas cosas en el seco, ¿qué no se hará? Salmo 72:17. También estamos viendo que su nombre será perpetuo. Dice así: será su nombre para siempre, se perpetuará su nombre mientras dure el sol. Ahora, si usted ve que el sol no está ahí, si usted ve que el sol desapareció, ya el nombre se quitó. Pero ahí dice: su nombre se perpetuará mientras dure el sol. Entonces sigue el texto: benditas serán en él todas las naciones, benditas serán en él. Si hay otro, ya no hay bendición. Lo que llamarán bienaventurados. Entonces seguimos la escritura viendo este tema, viendo que existen 3 puntos principales. 1, predicar el reino de Yahweh. 2, enseñar en el nombre de Yahweh. Y 3, proclamar el perdón solo en el nombre de Yahshua. Eso es lo que tenemos. Entonces, ¿qué hicieron los enviados? Dice la escritura en el libro de Hechos 2, del 38 al 37, dice:
al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Kefas y a los otros enviados: varones hermanos, ¿qué haremos? Kefas les respondió: vuélvanse de sus pecados, o sea, la palabra teshuvá, regresen a quién, a Yahweh, y sea cada uno de ustedes sumergidos en autoridad de Yahshua, el Mesías, para perdón de sus pecados, y recibirán el Ruach HaKodesh. Entonces seguimos. ¿Qué siguen diciendo los enviados? Hechos 10 del 42 en adelante dice: y nos mandó Yahshua que predicáramos al pueblo y testifiquemos que Él es el Elohim, es el que Elohim ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio los profetas, que todos los que en Él creyeren, recibirán perdón de pecados por su nombre. Escuchen bien, solamente por su nombre. Seguimos la escritura, Colosenses 3:17 dice: en esto es todo lo que hagan o digan, que sea en el nombre del Adón Yahshua, dando honra por medio de él a Elohim Padre. Es decir, por medio del nombre del Hijo Yahshua estamos honrando el nombre del Padre. Seguimos, primera de Yohanan 2 del 6 al 12 dice: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Y cómo anduvo él? Según hemos visto, honrando solamente al Padre y exaltando su nombre y enseñando la escritura. Entonces dice, sigue diciendo el texto: les escribo a ustedes, hijitos, porque sus pecados les han sido perdonados por su nombre. Entonces vemos en esta parte que el nombre es esencial para el perdón de pecados, y si el nombre ha sido cambiado, hay un problema muy grande en este sentido. Entonces, esta ha sido la cuarta parte. La vamos a dividir en unas cuantas secciones para aprovechar. Ya sabemos que estamos haciendo un resumen general del tema, historia de la iglesia, pero no podemos obviar puntos específicos para que usted pueda seguir indagando. Esta parte le hemos titulado el mensaje del Evangelio 4.1. Entonces, shalom, shalom, y seguimos más adelante.